Alvaro. Bueno, colegas, muy buenas noches. Estamos en la doctora Bustos, 33ª reunión de nuestro capítulo de ejercicio privado y con algunas novedades. Bueno, como siempre tenemos la presencia de a lo menos dos consejeros nacionales, el doctor Schultz y el doctor Cousiño. Y tenemos una novedad. Tuvimos una reunión de directorio y que al parecer, ¿cierto?, se tomó en cuenta que había quedado como lata escuchar toda la lectura del acta y se decidió, quienes recibieron sus correos, llegó el acta y como además está en el streaming, ustedes entran en colegiate.cl, buscan en YouTube y ya está arriba, ¿cierto?, la conferencia que dio el doctor Manuel Nostroza, y pueden también hacer las objeciones por medio del correo electrónico al acta. Por lo tanto, esta tiene ya una aprobación virtual porque de una u otra manera, ¿cierto?, el video nos señala lo que hay en el acta, así es que estaría sin mayor problema y se le va a entregar obviamente al Consejo. Así que vamos a la médula, ¿ya? Como señalábamos en el aviso, tenemos como invitado al doctor Eduardo Gutiérrez, colega, no solo colega, sino que además miembro de nuestro capítulo de ejercicio liberal y ex candidato al Consejo Nacional de nuestro colegio, quien ahora lo invitamos para que nos converse como un cirujano dentista, ¿cierto? Está en esto y cuál es su plataforma. Doctor Gutiérrez, bienvenido a nuestra reunión de capítulo liberal. Gracias por venir. El micrófono es suyo. Bueno, en primer lugar, queridos colegas, gracias por esta invitación a esta reunión del capítulo de libre ejercicio. Y tal como decía nuestro colega, soy uno de los dos candidatos a senadores dentistas. Este es un hecho inédito en nuestra profesión. Está el doctor Quinteros en Puerto Montt y yo en la región metropolitana poniente, que agrupa a 31 comunas, desde Santiago por el oriente, Melipilla por el poniente, San Bernardo, Huinipaine por el sur y Colina y Tiltil por el norte. O sea, es un tremendo territorio que más puntos menos agrupa una votación de 1,5 millones de votantes. Usted debe saber que la región metropolitana, la votación aproximada son 3 millones de habitantes. Esto es una demostración más de la influencia política que tiene la región metropolitana sobre el resto del país. Bueno, me han invitado los colegas de la mesa directiva del capítulo de libre ejercicio para que hable sobre los temas de la política contingente. Y ciertamente hay muchos temas que afortunadamente se están discutiendo y debatiendo desde, yo diría, desde las movilizaciones del año 2011 de los estudiantes. Las movilizaciones de los estudiantes del 2011 catapultaron una serie de temas contingentes que siguen estando presentes en el debate nacional. Y creo que el tema más importante es el tema del cambio de la Constitución. Chile, como ustedes deben saber, ha tenido pocas constituciones. La primera constitución fue establecida el año 1824, duró poco, fue una constitución relativamente liberal, y después se implantó, posterior a una guerra civil, la constitución del año 1833, que duró casi 100 años. Esto demuestra el conservadurismo en la política, a lo menos del siglo XIX. Pero esta constitución fue cuestionada en su momento, fue cuestionada en los años 1851, 1853, y que derivó en, aunque usted no lo crea, colega, doctora y doctor, derivó en guerras civiles. Guerras civiles que desestabilizaron un poco el control político que existía en esa época de los sectores de la oligarquía terrateniente y que significaron a la postre que el año 1925, es decir, repito, casi 100 años después, se estableciera una nueva constitución.
Y esta nueva constitución fue producto de una crisis política, una crisis muy profunda que tuvo rasgos económicos y rasgos políticos. El rasgo económico fue el descubrimiento del salitre sintético, que ustedes saben, el salitre fue apropiado por Chile en el año 1879, la Guerra del Pacífico, de la denominada Guerra del Pacífico, que en realidad debiera ser denominada Guerra del Salitre. Hagamos la corta, el año 1925 hay una nueva constitución y esta constitución rige hasta el año 1973, producto del golpe de Estado, queda absolutamente en silencio, por así decirlo, esta constitución, y tenemos nuevamente una constitución en el año 1980. Una constitución bastante espuria, usted se recordará, los colegas nuevos quizás no habían nacido, una constitución que se establece en un marco dictatorial, sin registros electorales, sin control de la ciudadanía. Esta constitución ha sido modificada reiteradas veces, pero ¿cuál es el tema? Para ir al fondo. El tema es que el año 2011, los estudiantes con sus movilizaciones pusieron en cuestionamiento, primero, la educación pública, producto de que se transformó en un negocio, en un lucro, y posteriormente comenzaron los cuestionamientos políticos. Y hoy día todo el mundo, de alguna u otra forma, en una barricada y en otra, cuestionan la actual constitución y exigen el cambio de ella. Yo como candidato a senador estoy por una nueva constitución. Pero el tema no termina ahí, porque uno podría decir nueva constitución y quedarse con el eslogan de la nueva constitución. Hay que discutir el cómo se cambia esta nueva constitución. Y yo le quiero decir algo, la constitución de 1980 reformada, la última reforma la hizo el presidente Lago, prácticamente hace imposible su modificación. Habla de plebiscito, pero el plebiscito es un mecanismo tan complejo y complicado que sencillamente lo imposibilita su aplicación. Y este era un subterfugio hecho por los sectores que dominaban, ¿no es cierto?, que hicieron la constitución del 80 para que fuera inmodificable. La constitución habla de plebiscito, pero quizás lo más fácil es convocar un plebiscito que no sea vinculante. Es decir, aquí tiene que haber la decisión política del próximo presidente o presidenta, si es que está realmente de acuerdo en hacer una nueva constitución, de llamar a un plebiscito no vinculante y que, producto de una mayoría, ¿no es cierto?, que vote por ese plebiscito, que vote en ese plebiscito, se pueda hacer una constituyente, que es la opción que un sector, digamos, de la ciudadanía postula. El tema es quién hace la nueva constitución, ¿no es cierto? Algunos dicen la nueva constitución la debe hacer el Parlamento que es electo el próximo 17 de noviembre. Yo soy de la idea de que los candidatos a senadores y diputados que seamos electos no tenemos mandato constituyente. No podemos discutir una nueva constitución. Podemos opinar, pero no podemos discutir una nueva constitución. No estamos mandatados por eso. Los que van a votar por nosotros o los otros candidatos no lo estamos mandatando. Me pongo en el caso del ciudadano para que elaboren una nueva constitución. Entonces la idea es una asamblea constituyente, ¿no es cierto?, que se electa, aquí hay un mecanismo que hay que definir, que hay que discutir, una nueva asamblea constituyente que sea electa, digamos, 200, 300 constituyentes, hasta 500 constituyentes, que discutan durante 6 meses, un año, elaboren una nueva constitución, que obviamente va a tener diferencias, ¿no es cierto? Van a estar algunos que estén por la posición A, la B, la C. Esa constitución, con sus diferencias, tiene que ser plebiscitada en un referéndum, para que finalmente la ciudadanía toda, hombres y mujeres, puedan definir cuál es la nueva constitución que nos rige. ¿Esto ha pasado alguna vez en Chile? No ha pasado nunca en Chile. Las constituciones se han hecho entre 4 paredes. Y ahí el desafío. Ahora, ¿qué pasa si no hay nueva constitución? Van a seguir los problemas, ¿no? Miren, el tema de la educación no es posible de resolverlo si no hay una nueva constitución. ¿Por qué? Porque el tema de la educación finalmente es un tema de modelo de desarrollo. Usted sabe que la constitución actual no permite que el Estado asuma labores productivas. Recientemente, y lo pongo a modo de ejemplo, por ejemplo, se conoció la idea del metro de Santiago, de establecer en las principales estaciones del metro negocios inmobiliarios, construir edificios, construir estacionamientos. Bueno, al día siguiente el Mercurio editorializó que eso no le competía al metro, no le competía al Estado, porque el metro, ¿quién es el dueño del metro? El Estado. Por lo tanto, y a pesar que es una empresa deficitaria,
el metro tiene que ser subvencionado, como tiene que ser desgraciadamente subvencionado el Transantiago, nada más y nada menos que 1.800 millones de dólares anuales. Figúrense ustedes, 1.800 millones de dólares. ¿Cuánto es eso? Un 25% del presupuesto de la salud de todo Chile. Por lo tanto, ahí hay un tema que no puede ser resuelto en el marco de la actual Constitución. Y hay muchos otros. Por ejemplo, el tema... sigamos con el tema de la educación. La educación es un derecho, pero no está establecido así en la Constitución. La Constitución establece el derecho a la libertad de educarnos y de educar a nuestros hijos, pero no está establecido como un derecho. La nueva Constitución tiene que establecer derechos. El derecho a la educación, el derecho a una previsión, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda. Esos 4 elementos centrales de la vida, del mejoramiento de la vida de los ciudadanos, no están establecidos en la Constitución. ¿El derecho a la previsión es importante? Por supuesto que es importante. ¿Cuál es la previsión de hoy día? Y con eso quiero ir redondeando para terminar. La previsión hoy día está en manos de los comerciantes de la AFP. Está claro, aquellos que reciben un sueldo de 500.000 pesos mensuales van a jubilar con 180, 200.000. Tengo una paciente, profesora, que ganaba 700.000 pesos, jubiló, está sacando 210.000 pesos mensuales. Es decir, una estafa. Y esto hay que cambiarlo. Pero ¿se requiere un cambio en la Constitución para hacerlo? No necesariamente. Hay cosas que se requieren cambio en la Constitución y otras no. O sea, mientras discutimos cómo cambiamos la Constitución, mientras convocamos una asamblea constituyente, es posible hacer cambios. Algunos, incluso sin cambiar la Constitución. Hacer una reforma del sistema de previsión, cambiar de la previsión privada basado en el negocio de las grandes empresas a una previsión solidaria, ¿es posible hacerlo? Claro. En Argentina, hace 2 años atrás, Cristina Kirchner, presidenta argentina, hizo un cambio, determinó pasar todos los fondos de pensiones que estaban en la AFP a el control del Estado. Por lo tanto, es posible hacer esos cambios. ¿Es posible hacer el cambio de la nacionalización del cobre, por ejemplo? Perfectamente posible, porque está establecido en la Constitución, tanto de 1925 como en la Constitución de 1980, que toda la riqueza del suelo y del subsuelo le pertenece al Estado chileno. Aunque usted no lo crea, colega, bastaría una firma, un decreto ley para nacionalizar todo el cobre chileno. Es decir, rescatar el 70% que ha sido entregado a los privados y a las empresas transnacionales y que han significado una pérdida de miles de millones de dólares que podrían haber servido para la educación gratuita, que significan solamente 8.000 millones de dólares anuales. Uno dice, claro, solamente es mucha plata, pero que podrían significar la educación gratuita para todos. Bueno, yo no quiero extenderme, estamos tocando muchos temas, esta es una campaña muy corta, pero yo he observado un grado de politización en la gente. No quiero mentirles, también he observado mucho rechazo, y sobre todo en los sectores populares. Yo estoy en la zona poniente metropolitana, es una zona que tiene sectores de medianos ingresos, pero no hay altos ingresos en la región metropolitana poniente. Generalmente son los sectores más pobres, y ahí he percibido un gran enojo, caras largas en la feria, rechazo a los partidos, a todos los políticos, nuevos, viejos, jóvenes, viejos. Y esa es una situación que tiene que cambiar. ¿Tenemos la oportunidad de cambiar? Sí. Votando en las próximas elecciones. Yo sé que la mayoría de nuestros colegas viven en la zona oriente, así que será, digamos, en otra oportunidad que algunos puedan votar por nuestros colegas. Hay colegas que viven en Puerto Montt, votarán por el compañero Quintero. Hay otros que trabajan en la zona poniente, sí, muchos de nuestros colegas trabajan en la zona poniente, y algunos, los menos, también viven en la zona poniente. Bueno, a todos ustedes les deseo que puedan votar con conciencia, que puedan conocer los programas, y espero que a la vuelta de estos meses podamos tener 2 senadores que sean cirujanos dentistas, nuestra profesión. Muchas gracias. Ahora, me imagino que buen colega que van a hacer una pregunta. Sí, yo quería hacerle una pregunta al doctor respecto al sistema binominal que en este momento se mantiene en el Congreso. Entonces, es una situación de bastante inequidad, porque tengo entendido que para que un partido o 2 candidatos de ese grupo pueda ganar, necesita hacer un doblaje. De lo contrario, bueno, sale del otro grupo con una minoría de votos y
representa. Entonces eso ha mantenido permanentemente como 50-50 las fuerzas del Congreso, como para poder aprobar cualquier proyecto, nuevo proyecto. Claro que usted, dentro de lo que nos decía, tengo entendido de que los congresales no tienen la facultad más que de opinar, pero no de poder modificar la Constitución, ¿no es cierto? Y pasaría por un referéndum. Pero de partida, si hubiera un grupo, por ejemplo el caso de la doctora Bachelet, que parece que va a salir presidente, si tiene una mayoría en el Congreso podría hacer muchas cosas, pero si vamos a seguir con lo del binominal, vamos a seguir más o menos en ese problema, digamos, permanente de no poder definir bien la situación. La balanza siempre va a estar en el equilibrio, que lamentablemente ha sido dañino para nuestra nación. Yo no sé, escuché que había un proyecto que lo querían sacar antes de la elección, pero parece que ya demasiado tarde. Me da la idea que eso del binominal va a continuar. Entonces quería clarificar ese concepto. Gracias, doctor. Yo quisiera además agregar una pequeña cosa, porque hay una elección, nosotros tenemos una elección uninominal, que es la presidencial, y tenemos una elección binominal. Y el hecho de tener muchos candidatos, ¿cierto? Que era lo que plantea el doctor Schulz, el hecho de tener muchos candidatos a senadores, a diputados, aparte de las dos grandes coaliciones, no va a permitir también que haya una mayor dispersión de votos que permita que este binominal siga justificándose. A ver, hay varios temas, digamos, que se tocan en esta pregunta. Lo primero que habría que aclarar es que en Chile existen muchos sistemas de votación. Existe el sistema de votación presidencial, que es el sistema de mayoría absoluta. Es decir, si no se saca el 50% más uno de los votos, se va a una segunda vuelta. Si un candidato saca el 50% más uno de los votos, gana la primera vuelta, por lo tanto, gana con la mayoría absoluta. Ese es el concepto que hay. Por lo tanto, en la elección presidencial es mayoría absoluta. En el sistema parlamentario corre el sistema binominal. Un candidato o una coalición que saca el 36% es lo mismo que si sacara el 54% hasta el 60%. Que ese es el gran problema que tenemos hoy día, donde las minorías, digamos una minoría relativa, porque si un candidato o una coalición saca el 26%, saca el 28%, no tiene derecho a elegir ni candidato a diputado ni candidato a senador. La otra alternativa, el otro conglomerado que saca el 66%, elige 2. Entonces, las minorías no están representadas. Después tenemos un sistema proporcional. ¿Ya? El sistema proporcional, digamos, son las elecciones municipales, las elecciones a alcalde y las elecciones a concejales, ¿no? Que ahí también rige el sistema proporcional. En las concejales, en los alcaldes, rige un cuarto sistema, que es el sistema de la mayoría relativa. El que saca más votos gana, no necesita en la mayoría absoluta. Por lo tanto, en Chile, aunque parezca increíble, existen 4 sistemas de votación. Bueno, esa es la primera cosa que tenemos que aclarar. Lo segundo, la pregunta del doctor Schulz. Es decir, efectivamente, es muy difícil romper con el sistema binominal, ¿no? ¿Se puede romper? Efectivamente. Se puede romper siempre y cuando el 60% de los ciudadanos, hombres y mujeres que no fueron a votar y que tenían derecho a votar, puedan hacerlo. Figúrense ustedes, ese 60% podría incluso sacar, si se pone un poco más exigente, podría hasta sacar los 2 diputados o los 2 senadores en el sistema binominal. Pero ¿irán a votar los sectores que no quieren ir a votar en estas elecciones? No lo sabemos, es la gran incógnita. Por eso que las encuestas son relativas. Por eso que nadie se atreve a decir este candidato va a ganar y este otro no. Las encuestas han resultado muy complejas y mentirosas, ¿no? Ese es el segundo elemento. El tercero es en relación a si los diputados y senadores pueden elaborar una nueva constitución. Tendrían que definirse ellos mismos como constituyentes. Tendrían que autoasignarse la capacidad de elaborar una nueva constitución. Y yo creo que eso sería muy complejo. Sería muy complejo porque en realidad le estarían ayudando a que la gente descreyera de la política. Aún más. No sé si con eso respondo. ¿Hay algún otro? Parece que había algunos matices sobre la pregunta. Doctor. No, básicamente era hasta qué punto todos aquellos que pretenden cambiar la Constitución no habría sido mejor haberse puesto de acuerdo y llevar claramente para lograr lo que tú señalas, es decir, que los 2/3
se manifestaran y lograran el 100% del Congreso, porque aquí con un 66%, 67% se logra la totalidad, el 100%. Ya. Sí, es que lo que pasa es lo siguiente, mira, yo repito, hay temas que se pueden cambiar, sin tener un cambio de la Constitución. Por ejemplo, el sistema de las AFP no está establecido en la Constitución que tiene que ser privado. No está establecido en la Constitución. No habla del sistema previsional la Constitución de 1980 reformada. Por lo tanto, eso podía ser incluso producto de un decreto supremo. El presidente o la presidenta dicta un decreto supremo y cambia el sistema. No se necesita tener ni los 2/3 ni quórum calificado. Entonces, hay cosas que pertenecen un poco a la mitología de la política. Hay cosas que se pueden hacer, pero hay que tener voluntad política. Eso es mi opinión sobre el punto. Una consulta. Me gustaría un poco que aclarar una nueva constitución en qué influiría en mejorar la salud pública, la salud en general, ya el desarrollo, digamos, en ese sentido, digamos, de ese derecho. A ver, la salud debiera ser contemplado como un derecho esencial en una nueva Constitución. La Constitución de 1980 reformada establece el carácter subsidiario de la economía. ¿Qué significa eso? Que el Estado no puede introducirse en los elementos de la economía que le corresponderían a los privados. Y eso se ve claramente, ¿no es cierto? Y tiene una contrapartida con el tema del auge. El auge, que es una buena política, finalmente termina también beneficiando a los privados. Porque al Estado, al no tener, ¿no es cierto?, la capacidad económica de construir hospitales, de poner más profesionales, de aumentar el presupuesto en salud, finalmente el Estado tiene que derivar a financiar, a subsidiar a los privados. Entonces, una nueva Constitución que establezca el derecho a la salud tendría necesariamente que aumentar el gasto en salud. Aumentar el gasto en salud significa pagar o cobrar más impuestos, que es uno de los temas de fondo, ¿no? Es uno de los temas de fondo, porque resulta que hoy día, por ejemplo, salió un trabajo muy interesante de un economista, que entre paréntesis es un economista que está en el equipo de la doctora Michelle Bachelet, que es el siguiente: el 1% de los más ricos en Chile se apropia del 28% del producto. En Estados Unidos ese 1% se apropia del 15% del producto. En Colombia se apropia del 23% y en Argentina del 17%. En Chile se apropia del 28% de la riqueza nacional. Ese 1%, sin embargo, es el que menos paga impuestos. Y esto nos lleva a otro tema. El famoso impuesto a las ganancias de las empresas no existe. No existe, es un crédito que el empresario le entrega para que después sea devuelto a través del impuesto a la renta. Por lo tanto, tenemos una serie de iniquidades en la realidad social y política chilena y en la economía. Si no cambiamos la Constitución, entonces vienen los cambios de maquillaje, ¿no? Una nueva Constitución necesariamente tiene que reflejar una nueva correlación de fuerza en la sociedad chilena. El 84% está con la educación gratuita. Sin embargo, no hay educación gratuita. ¿Qué porcentaje está por cambiar el sistema de la previsión privada? La mayoría. Pero eso no ocurre. Y no ocurre porque los subterfugios que entrega esta actual Constitución lo impiden. Es una verdadera coraza, es una verdadera armazón que dejó establecida la dictadura, ¿no? El sistema binominal al cual hacía mención el doctor Schul también es una de las bases del modelo y de la nueva Constitución, de la Constitución del año 1980. Estado subsidiario, sistema binominal son ejes que se complementan para mantener la dominación. Por lo tanto, si logramos cambiar una nueva Constitución, necesariamente va a cambiar el eje, ¿no? Se genera una nueva correlación de fuerza y es posible establecer los derechos esenciales: el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la vivienda y a una previsión digna. Y esos derechos tienen que ser establecidos en una nueva Constitución.
Quiero hacer una pregunta, pero me voy a extender un poco en el enunciado. Voy a aprovechar de tomar un poquito de agua. Como dices tú, aquí hay una cosa que es una estructura, un eje, no se te queda en la Constitución. Yo el día miércoles de la semana pasada asistí a una reunión de recursos humanos que organizaba el Ministerio de Salud. Entonces, la cantidad de profesionales que se están formando en Chile, no solo de la parte de la salud, sino en todas las áreas, es enorme. Por ejemplo, la encuesta nacional de la juventud del año 2010, que fue publicada por el Mercurio, no es una cosa que digamos que se apareció media escondida, no, es del Instituto Nacional de la Juventud. Dice que en Chile el 32% de los jóvenes se está insertando laboralmente en lo que estudió. Por otro lado, esa misma encuesta, si tú ves la inserción por segmentos socioeconómicos al cual pertenece el joven, a medida que baja el ingreso de su grupo familiar de origen, baja también la inserción laboral. Y sin embargo, aumenta el endeudamiento, que tuvo que hacer esos jóvenes para estudiar. Entonces, acá hay un exceso profesional. Yo tengo la sensación, que me quedó por lo menos el otro día, porque si bien es cierto, te voy a poner el caso de los dentistas, pero no es el único caso, voy a poner el caso que más conozco y imagino que más conozco lo que le importa a los colegas. En este minuto en Chile hay 10.000 dentistas de más. De aquí a 3 años más vamos a ser 16.000 dentistas de más. Y estoy diciendo 10.000 dentistas de más suponiendo que el Estado contratara los 7.000 dentistas que debiera tener y no los 4.200, o sea, 2.800 dentistas más. ¿Qué significa? Tener las lucas para hacerlo, o sea, no solo pagar sueldo, tener infraestructura, etcétera, etcétera. Así todo sobre el libro. De acuerdo a la recomendación de la OMS. De aquí a 3 años más van a ser 16.000. En 3 más ya vamos a estar disparados sobre los 20.000. Y eso no es tema. Porque yo le he prestado atención a todos los entrevistas, debates de los candidatos presidenciales y se habla de gratuidad o no gratuidad. De la calidad, algunos, no todos, algunos han hablado, pero de cantidad no habla nadie. Y es una tremenda estafa, es un abuso y un engaño con esos jóvenes, con su familia, que están hipotecando su actualidad y su futuro. Porque si nosotros estamos viendo en los colegios profesionales de salud la composición socioeconómica en las distintas carreras de la salud. Yo en odontología, más de 2/3 de los 13.600 estudiantes de odontología que hay en Chile hoy día pertenecen a colegios particulares subvencionados o colegios públicos. O sea, eso sin ninguna duda están endeudados. Porque no, es imposible que pueda pagar 34, 35 millones de cuesta una carrera. Ahora, están los ricos, que son los que estudian en colegios privados. Nosotros vimos que el promedio de un colegio privado son 200.000 pesos. En el caso de odontología, donde más barata la carrera cuesta 480.000 pesos mensuales. O sea, es más del doble que lo que paga el promedio del colegio. O sea, pero ahí tenemos otro tema. Porque esos cabros, esos estudiantes ricos que dicen, no son ricos. Porque eso no reciben crédito del Estado. Eso tiene que haber crédito al banco. Pero como no es rico, no le prestan al cabro. Le prestan al papá. Y yo conozco casos de colegas que han hipotecado sus casas, teniendo las pagadas para que el cabro estudie. O que están endeudados hasta el cuello para que los hijos estudien. Entonces, el tema de los estudiantes ricos no existe. Si no hay estudiantes ricos, si uno está en la universidad, no tiene ni uno. Entonces, porque hay un tema que es, yo diría ya medio moral o amoral, ya, porque esto es inapto. O sea, a nadie le importa este tema. Y yo veo que con esta sobreoferta de profesionales le convienen a los megaprestadores, por cierto. O sea, no sé, cuando partieron la ISAPRE le pagaban el 40-50% a los colegas que trabajaban ahí, de lo que ellos cobraban. Ya con el 32% ellos ponen los insumos.
Y no me cabe ninguna duda que el próximo año esto va a estar en el 20. Si ahora siempre va a haber algún profesional dispuesto. Pero también le conviene al Estado. Porque como el gasto de salud es creciente, estamos controlando el gasto como país bananero, generando profesionales a destajo para encontrar siempre alguno dispuesto a trabajar por menos. Entonces, ¿cuál es tu postura frente a eso? Porque digo, yo al único de todos los candidatos presidenciales que lo he escuchado referirse al tema, que fue una entrevista en CNN, fue a Tomás Joseph, que dijo que ya estaba bueno que se dejaran de fabricar profesionales en Chile como quien fabrica sillas o mesas. Ayer en el foro creo que sacó cero apoyo, así que no, puede ser que a nadie le importa el tema. ¿Ah? Entonces, por eso lo planteo, porque yo encuentro como un tema tremendo, y como dice el doctor Schulz, este tema del binominal, desde que la gente se siente abusada, no se siente representada, se siente como una suerte de desesperanza prendida, como decía Nietzsche, la enfermedad del alma. Haga lo que haga, no importa, no tengo nada, o sea, no tiene solución. Mira. Eso puede terminar, como tú mencionabas, en otra explosión social, como lo que nació en las otras constituciones, ¿no es cierto?, que fueron de explosiones sociales tremendas. Y el arzobispo Luis Infante dice que aquí hay dos posibilidades. O se reforma la Constitución, o aquí va a haber una explosión social y ahí nadie sabe en qué termina. Entonces, ¿cómo ves tú el tema? Bueno, para responder la pregunta de nuestro querido colega, vamos a tener que hacer un doctorado. No, mira, fíjate que hay un estudio que se hizo sobre esto que podríamos llamar el hiperprofesionalismo, o el intento, o esta suerte de moda de los títulos profesionales y de los posgrados. Porque aquí, al parecer, en la sociedad chilena, el que tiene más posibilidades de buscar trabajo y de aumentar sus ingresos, el que tiene no solamente un título profesional, sino el que tiene posgrado, magíster, doctorado, es decir, una verdadera cartonitis, ¿no? Y esto es un tema casi mundial, ¿eh? Entonces, hay un estudio que dice lo siguiente, que es muy interesante. Suiza, el país de más alto ingreso en el mundo, el país más desarrollado, no es el más desarrollado porque tenga más profesionales. Solamente el 5% de la ciudadanía suiza tiene profesiones universitarias. Sin embargo, ¿por qué es el país más rico? Porque tiene la mayor productividad industrial. Entonces, pregunta, Chile, ¿cuál es la productividad industrial? Difícil saberlo porque en Chile prácticamente no hay industria. Piedra. Claro, Chile nos hemos transformado en un gran mercado persa. Oye, ustedes no son candidatos, pero ustedes váyanse a una feria en cualquier parte de Chile y son cuadras y cuadras de feriantes, ¿no es cierto? Y están los llamados coleros, ¿no? Los que se cuelan, y son cientos y cientos, son calles. Mire, a los que viven en el sector poniente de la capital, vayan a la feria que hay en Avenida Grecia, en Peñalolén. O sea, es una situación que venden de todo, y hay gente que sale a vender, que son trabajadores, que para poder vivir aumentan su ingreso saliendo a vender. Y esto, figúrense ustedes, en la zona poniente, es el mismo caso. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema en que en Chile, nuestro país, no existe una planificación, no existe un proyecto de desarrollo nacional que a mí me diga, mire, nosotros vamos a desarrollar la industria del cobre, no vamos a seguir exportando cobre en concentrado, sino que vamos a desarrollar la industria del cobre, ¿no? Hoy día ustedes deben saber que una gran cantidad del cobre se procesa en Japón, se procesa en China, se procesa en Inglaterra. No se procesa en Chile. Por lo tanto, si nosotros desarrollamos la industria del cobre, vamos a necesitar más técnicos, vamos a necesitar más ingenieros de minas. Eso va a significar que uno puede planificar. Por lo tanto, las carreras que tienen, las universidades que tienen carreras de pizarrón, como sociología, psicología, periodismo, ¿no es cierto?, van a tener que parar, no van a entrar dentro del plan,
Porque aquí lo que se necesitan son buenos educadores, es decir, buenas facultades de educación, buenos pedagógicos. Aquí lo que se necesitan son buenas carreras técnicas, se necesitan buenas carreras de ingeniería, que afortunadamente hay muchas, pero faltan. ¿Pero para qué? Para un desarrollo industrial en Chile. ¿Y por qué? Lo que tú decís, ¿por qué nadie toca este tema? Porque es meterse en Honduras. Porque Chile ha sido planificado los últimos 40 años para ser exportador de cobre concentrado, de tierra, esa es la verdad, ¿no? Además que se llevan el oro, el molibdeno, el litio, se lo llevan, digamos, escondido. En segundo lugar, Chile es un país que exporta salmón, es un país que exporta vino, y es un país que exporta fruta. Esos son los 4 grandes rubros de exportación de Chile. Faltó harina de pescado y madera en bruto. Bueno, harina de pescado y madera en bruto, claro, ¿no? Y seguramente en algunos años más, o todavía celulosa. Pero Chile no exporta nada más. O sea, no hay un desarrollo industrial, por lo tanto, la educación queda al arbitrio del mercado y de los sectores que ven la posibilidad de hacerse rico, ¿no? Y por lo tanto, aquí hay una anarquía en la economía chilena. Esa es la verdad, hay una anarquía, ¿no? Tú decías muy bien, yo me acuerdo muy bien de un ejemplo y siempre lo saco, esto de que, del tema de la libertad de trabajo. Tú decías la otra vez, bueno, yo si soy dentista, puedo instalarme donde quiera y pueden haber miles de dentistas, aunque estén cesantes, pero yo no puedo poner miles de taxis, porque para poner miles de taxis necesito un permiso. Y los taxistas están acotados su funcionamiento. ¿Por qué? Porque es obvio. Habrían millones de taxistas porque sería un negocio fácil, ¿no es cierto? No es posible. No le dan patente, no le dan permiso. Pero a los dentistas le dan permiso. Pueden haber miles de dentistas, estén o no cesantes. Y tú lo decías también, en Chile están saliendo 1.200 dentistas anuales. 1800. Sí, ¿y cuál es la propaganda que pone el Colegio de Dentistas en el mostrador? 7 de cada 10 chilenos no tienen posibilidades de salud dental. Mira la tremenda contradicción. Tenemos miles de dentistas saliendo, pero hay un 70% de los chilenos que no tienen posibilidad de atención dental. Entonces, este país está anarquizado económicamente, está... como te dijera, hay una situación de irracionalidad en el comportamiento económico. Y esa es una situación gravísima. Por lo tanto, nuestra propuesta, finalmente hay que decirlo, nuestra propuesta es que construir un nuevo Estado en Chile. Hay que refundar un nuevo Estado. Hay que desarrollar un nuevo modelo de desarrollo productivo. ¿Y qué es lo que vamos a producir? Mira, hay casos internacionales que son muy interesantes. Claro, Chile no puede instalar, fábricas de automóviles, porque no somos el caso de Corea, no somos el caso de China, que puede poner muchos recursos, y además Chile es un país de mercado chico, y América Latina está llena de vehículos importados. Es una empresa industrial que no cabría. Pero me estoy acordando, por ejemplo, del caso de Israel. Israel, lo pongo a modo de ejemplo, Israel, por ejemplo, se especializó en la producción de diamantes industriales. Es un nicho, diamantes industriales. Hay otros países que establecen la industria farmacéutica. Hay otros países que desarrollan la biotecnología, por ejemplo. La biotecnología es una industria del futuro, la nanotecnología también. Pero Chile está ausente. ¿Y está ausente por qué? Porque no hay una planificación. ¿Cuántos doctores existen en Chile? ¿Cuántos doctorados? ¿Cuántos doctores reales en ciencias existen? Tengo entendido que existen como 10 o 15. ¿Cuántos doctores existen en Argentina? Lo decía yo en un libro que escribí, 1.500 doctores. Y eso hace la diferencia, claro. Me acuerdo de un caso de un niño que estuvo hace un tiempo atrás que necesitaba un trasplante de cardíaco, y en el intertanto, para que no muriera, trajeron un corazón artificial. ¿Ustedes saben dónde lo trajeron? De Argentina, fabricado en Argentina, un corazón artificial. Entonces, díganme si es importante el desarrollo de un proceso universitario coherente, ¿no? Entonces, tenemos muchas cosas que hacer, pero la esencia es que vamos a tener que cambiar el tipo de Estado que tenemos. Y esa es la gran tarea del futuro. Quizá nosotros no alcancemos a divisarlo, pero es la gran tarea del futuro. Doctor.
Conforme. Bien, yo me quedo hasta acá porque ¿Qué pasa? tenemos otras responsabilidades. Está bien. Tengo, no me acuerdo en qué dónde tengo una reunión, pero que tengo. Bueno, doctor Gutiérrez, Eduardo, te agradecemos el tiempo destinado a nuestro capítulo, bueno, a tu capítulo también, por eso digo nuestro, ¿ya? Y te agradecemos tu presencia. La doctora Bustos te va a hacer entrega de un recuerdo de esta fecha. Muy amable, doctora. Muy bien, ¿eh? Gracias. Muy amable, colega, muchas gracias, ¿no? Gracias a usted. Y nos estaríamos reproduciendo. Esto se ve en internet, ¿no es cierto? Se ve online. Absolutamente. Muy bien. En www.colegiate.cl usted entra y va a decir una parte de YouTube y ahí lo vamos a Subir a YouTube. y va a estar ahí arriba para quien quiera verlo. Y también estaba la posibilidad de la transmisión, digamos, de su intervención, doctor, se hizo a través de la red también mediante el streaming de nuestro capítulo de gestión. Oye, los quiero felicitar porque realmente han hecho un esfuerzo, sobre todo en las redes, que es muy importante hoy día. Les agradezco y estamos en contacto, ¿no? En punto de contacto, como era el nombre de nuestra... ¿Qué pasó con nuestra revista? Punto de contacto ya no salió más. No salió más, pero ya saldrá. Ah, Ya saldrá. Ya saldrá. Bien, Muy bien. muchas gracias. Oye, gracias. Muy amable. Y bueno, colegas, Doctor, muy amable, estamos viendo. nosotros damos término a la reunión del día de hoy, como siempre, y nos veremos el segundo jueves Tercero está bien. del mes de noviembre. Muchas gracias.